fall. To you I did surrender. Hola gente de YouTube, antes de comenzar quiero decirles que la meta de likes para la continuación es de 50 likes, y ya vi las estadísticas si el vídeo tiene cuanto mucho 500 vistas, que al menos un 1% de clic a un botón no parece tan difícil. La historia en sí no me pertenece, le pertenece a su autora Chance Green Hacking. No olviden dar me gusta si les gusta y suscribirse al canal para estar al tanto de las novedades del canal. Además se saluda a los miembros del canal que aparecen en pantalla ahora mismo para ahorrar tiempo en el vídeo. Y una vez aclarado eso, disfruten esta historia. Capítulo 12. Cuentos de Búho y Lobo. Al día siguiente, poco después de todo el fiasco en Exide, los residentes de la casa Búho se lo estaban tomando con calma. Como Edan no tenía nada mejor que hacer, estaba mirando todas las pilas de papeles que enumeraban cada una de las cosas que había hecho mientras asistía a su antigua escuela. Y no eran solo unos pocos, eran miles. El mero hecho de que una sola bruja causara tantos problemas parecía imposible, pero era cierto. Incluso antes de volverse salvaje, la dama Búho en sus días de juventud era un pájaro libre como lo era ahora. Eda no pudo evitar sonreír, mirando las páginas recordando algunos de los buenos momentos que había pasado, mientras Luz las miraba con ella. Vaya, Boom no estaba exagerando. Eras un estudiante terrible, exclamó Luz. Eda sacudió la cabeza y miró a su aprendiz humana. Quizás yo lo fuera, pero al menos no tenía miedo de ser yo misma. Había días en los que a veces tenías que soltarte, de lo contrario perderías la cabeza por todas esas tonterías que te meten en la cabeza, sobre todo el asunto del aquelarre. Sí, pero prácticamente te has hecho un nombre. Si hubieras ido a mi escuela, habrías traído a colación un nuevo término: alborotador. ¿De verdad? Entonces me estás diciendo que la señorita inocente nunca se ha metido en problemas más de una vez. Eda respondió con una sonrisa divertida en su rostro. Cuando Luz iba a responder, no lo hizo. Ajá. Eso es lo que pensé. Así que, dímelo, ¿cuál fue el mayor error que te metió en problemas antes? Quizás me haya excedido un poco con el informe de mi libro. Iba a hacer una escena en vivo con un juguete, algunas serpientes reales y un final que incluía algunos fuegos artificiales. Entonces, ¿qué pasó? Las serpientes se soltaron, fueron tras los estudiantes y la serpiente que tenía sobre mí atacó a mi director. Al escuchar esto, Eda comenzó a reír como loca porque en su perspectiva ese tipo de material era oro para sus estándares. ¡Guau! ¿Y ahora me estás diciendo que fui un estudiante terrible? Niño, tú eras tan alborotador como yo cuando tenía tu edad. Oh, no puedo esperar a descubrir en qué clase de problemas se meten tú y Evan. Sabes que un padre normal no diría eso, ¿verdad? Cuestionó Luz mientras Eda la despedía con un gesto. Demándame. Aquí no hay nada normal. Lo viste de primera mano, respondió la señora Búho sin rodeos mientras se escuchaban pasos que apuntaban hacia las escaleras. Evan estaba ataviado con equipo de pesca. Vaya, ¿vas a cazar algo? Preguntó Luz. No, no voy a intentar atrapar a Moby Dick. Voy a salir a pescar algo para cenar, respondió Evan. Tengo ganas de comer marisco. Oh. ¿Puedo ir? Preguntó Kim emocionado, ganándose una mirada confusa de Evan. ¿Por qué? Estoy aburrido. El rey de los demonios necesita un poco de aire fresco, algo que le mantenga la mente ocupada. Respondió el canino en tono monótono. Está bien, pero si te equivocas, te arrojaré al agua, dijo Evan mientras se dirigía a la puerta. Está bien, rey, ya que vienes, ¿podrías agarrar las trampas? Preguntó antes de cerrar la puerta detrás de él. Tráeme algo de pescado, pidió Oti. Veremos qué pasa, respondió el brujo tuerto dejando a las únicas hembras solas, excluyendo a Oti. Entonces, ¿qué quieres hacer? Preguntó Luz. Podríamos jugar a ese juego de cartas que te gusta. No, estoy harta de los maleficios y el hold'em. Voy a tomar una siesta. Mientras la dama Búho se levantaba de su lugar, usó su magia para hacer volar los papeles, haciendo que se apilaran ordenadamente en un estante cercano. Mientras se iba, Luz decidió que ahora sería el mejor momento para preguntarle algo que tenía en mente desde hacía un tiempo desde que se quedaron. Espera, Eda, ¿puedo preguntarte algo? Eso depende, y Eda se dio la vuelta con una ceja levantada. ¿Qué pasa?
¿Podrías contarme más sobre el padre de Evans? ¿Por qué quieres saber sobre Phil? Bueno, he visto algunas fotos de él, pero me doy cuenta de que ustedes dos realmente no hablan mucho de él. Supongo que podría. Eda se encogió de hombros y comenzó a subir las escaleras. Vamos. Dentro del ático había un montón de cajas amontonadas y llenas. Una cosa era segura. Hacía tiempo que no lo limpiaban porque había telarañas por todas partes. Vaya, apuesto a que a Evan no le gusta nada venir aquí, comentó Luz, ya que el hijo de la señora Búho tenía un caso severo de aracnofobia. Sí, desde que aquella araña le puso huevos en la oreja cuando era pequeño, ese niño nunca volvió a ser el mismo, dijo Eda temblando un poco al recordar el terrible recuerdo. Y no me hagas hablar de las noches de insomnio que tuve que pasar. Y supongo que con su padre pasó lo mismo, ¿no? Eda tarareó en respuesta mientras comenzaba a mirar alrededor de la basura que había allí. ¿Qué estás buscando? Un viejo cofre de madera, sé que lo puse en algún lugar aquí, ayúdame a buscarlo. Hola Eda. ¿Cómo fue la infancia de Evan? ¿Por qué tienes tanta curiosidad? No hay razón, simplemente soy. Bueno, Evan era un tipo muy complicado a veces, muy inteligente a pesar de su edad, y tenía un gran apetito. Incluso le enseñé a cocinar, que es una de las mejores cosas que he hecho para mí. ¿Cómo? Tengo una razón perfecta para eso, respondió Eda mientras comenzaba a explicar su razón. Escena retrospectiva. El sol estaba empezando a salir en la distancia y ahora vemos a Eda en su nido durmiendo profundamente. Al mismo tiempo, vemos a Evan, que tenía alrededor de 7 años, entrando en la habitación. Dirigiéndose hacia su madre, el pequeño brujo tuerto levantó suavemente las sábanas que la bruja estaba usando para bloquear la luz de las ventanas. Esta acción por sí sola despertó a Eda y vio a su hijo sonriendo. Buenos días, mamá, sé que tienes una agenda importante. Pero si fueras tan amable de ir a la cocina y prepararme un gran desayuno, luego podrás volver a dormir, dijo dándole un ligero golpecito en la mejilla. Ella gimió y se dio la vuelta antes de responder. Haz que tu papá lo haga. Está fuera ahora mismo y tengo hambre. Eda le dirigió una mirada en blanco antes de hacer un círculo de hechizos que hizo que Evan flotara en el aire antes de salir volando por la puerta. Suspirando contenta, volvió a dormirse, pero fue interrumpida por el sonido de un clic. Un pequeño equipo de música comenzó a reproducir música, lo que asustó a Eda y la hizo saltar de la sorpresa antes de volverse hacia su hijo con una mirada cansada. Estaba acompañado por Kim, que tenía un par de gongs. Levántate y brilla, Eda, la dama del búho. Saludó Evan mientras Kim añadía. Despierta. Es hora de servir a tu nación como lo haces con tus compañeros brujos y brujas. Sí, es hora de servirles panqueques. Panqueques. Gritó el can. Sí, panqueques grandes como el puño de un titán, con leche. Y café. Añadió el rey. Ahora, cumple con tu deber maternal y prepara el desayuno de tu hijo. Dicho esto, comenzó a caminar. Hemos hablado. Dijo Kim mientras golpeaba los gongs y se alejaba, haciendo que Eda se estremeciera y gimiera mientras se frotaba los ojos. Me pregunto si los humanos también tienen estos problemas. La madre bruja se preguntó en voz alta. Fin del flashback. Después de todo ese fiasco, le enseñé a preparar el desayuno él mismo, terminó Eda la pequeña historia mientras Luz hacía todo lo posible por no reírse. Ni yo ni Phil teníamos ese rasgo, ¿de dónde diablos lo sacó? Es algo que no entiendo. ¿Y qué tal Phil? ¿Cómo es? Un poco como Evan, y no le tenía miedo a nada, ajá. Encontró el viejo cofre de madera. Buscó un asa y lo sacó al suelo. Después de desenganchar los cierres del cofre, lo abrió. Dentro del cofre había todo tipo de tesoros antiguos, o al menos eso era lo que ella consideraba. Metió la mano y sacó una carpeta grande. Aquí estamos, esto es lo que estaba buscando. Eda se sentó en el suelo mientras Luz saltaba en cuclillas sobre el viejo arcón jadeando de emoción al ver que la carpeta estaba llena de fotografías. Álbum de fotos. Era cierto, Luz vio todo tipo de fotos que mostraban a Eda en sus años de juventud haciendo diversas actividades. Wow, Eda, realmente destacabas cuando eras joven. Lo sé, ¿verdad? ¿Quién no podría decir que no a nada de eso? Al pasar las páginas, había varias fotos de ella y una chica que tenía un esponjoso cabello rojo fresa atado en una cola de caballo en la parte posterior con un flequillo que le llegaba hasta los ojos.
Llevaba gafas con lentes redondos y un uniforme escolar de Exide con mangas y calzas amarillas, lo que significaba que estaba en la pista de pociones. ¿Quién es esa chica con la que estás? Esa es Lilith. ¿Qué? No se parece en nada a cómo es ahora, exclamó Luz sorprendida. ¿Y su cabello era de otro color en ese entonces? Después de su iniciación se tiñó de azul para parecer más intimidante y usa lentes de contacto en secreto. Vaya, eso es una sorpresa. Eda hojeó las páginas y allí estaban las fotos de Eda y Lilith con 3 personas diferentes. Uno de ellos era un brujo de espeso cabello negro, ojos plateados y una pequeña cicatriz visible en la nariz. Vestía una chaqueta azul oscuro con una camisa negra debajo, un par de jeans y botas negras. Ya puedo decir por el parecido que el chico con el que estás en algunas de estas fotos es Phil, ¿verdad? Sí, es él, claro. Era muy guapo en aquel entonces y lo sigue siendo. Eda se rió entre dientes mientras pasaba la página que mostraba a otros 2 adolescentes diferentes. ¿Quiénes son estos otros 2? Eda señala a una chica con un pelo morado oscuro muy largo que le llegaba hasta los pies atado en una cola de caballo. Llevaba un uniforme hexagonal con mangas y calzas naranjas, lo que indicaba que estaba en la pista de Beaskepin. Esa es Hilda, la hermana pequeña de Phil. Luego señala a un orco que se parecía a uno de World of Warcraft con 2 grandes colmillos que sobresalían de su labio inferior. Su cabello era de color negro y era muy grueso, atado y trenzado. Su piel era de color marrón claro y era terriblemente alto, vestía un uniforme hexagonal que tenía mangas y calzas azules, lo que indicaba que era parte de la aquelarre de curación. Y ese es Saúl. Puede parecer intimidante, pero el grandullón siempre ha sido un blando. Entonces tenías tu propia pandilla en la escuela, ¿eh? Preguntó Luz mientras Eda volvía a pasar la página mostrándola a ella, a Phil y a sus amigos haciendo cosas diferentes, como disfrutar nadando en el lago con Saúl haciendo una bala de cañón. También había una foto que mostraba a Eda dibujando en la cara de Saúl mientras los demás hacían todo lo posible por no reír, y luego había una foto que mostraba al grupo huyendo de un dragón que escupe fuego. Todos los demás gritaban mientras Hilda tenía una mirada emocionada en su rostro. Todos se divirtieron mucho en aquel entonces, ¿no? Sí, lo hicimos, dijo Eda con una sonrisa en su rostro antes de suspirar con tristeza, ganándose una mirada preocupada de su estudiante. Si todos ustedes eran mejores amigos, entonces ¿qué pasó? Todos crecimos, desafortunadamente, respondió Eda con tristeza mientras pasaba la página nuevamente mostrando a Phil sosteniendo la cámara mientras Eda le besaba la mejilla. Bueno, aquí está la gran pregunta que quería hacerte. ¿Cómo conociste a Phil? Bueno, en realidad todo empezó con esto. Eda le hizo un gesto a Luz para que saliera del cofre, y ella lo hizo. La mujer lechuza lo abrió y miró dentro antes de sacar un pequeño marco de vidrio. Dentro había algunas escamas de color marrón oscuro. ¿Escamas? Lo creas o no, estas cosas realmente iniciaron algo grandioso en aquel entonces. Su maestra comenzó a contar la historia. Hace 16 años. Justo ahora era otro día en Exide y no hace mucho tiempo, la alborotadora residente de la escuela acababa de cometer su incidente más reciente. Honestamente, Edalin, ¿no puedes evitar meterte en problemas en poco tiempo? Le preguntó una Lilith mucho más joven a su hermana pequeña mientras cambiaba algunos libros que necesitaba de su casillero. Oh, vamos Lily, solo le estaba dando un poco de aire fresco, respondió Eda. ¿Y cómo se supone que iba a saber que un pájaro grande no podía sostener su propio estómago? Lilith suspiró tapándose la nariz con fastidio. Edalin, ¿no me estás escuchando? Un día de estos, tus acciones te van a pasar factura. Eda desestimó lo que acababa de decir su hermana. Sí, siempre dices eso. Pero, Dios mío, a veces hay que relajarse y divertirse un poco. Me divierto. Eda alzó una ceja cruzándose de brazos. ¿En serio? Nombra las últimas veces que te divertiste. Estuve con Hilda el otro día, así que eso tiene que contar. Sí, claro, pero no del todo. Oh, sí, eso también me recuerda. Lilith acaba de recordar algo. Edalin, el director Boom quería que te dijera que quiere reunirse contigo en su oficina. ¿Qué? ¿Qué hice? No he hecho nada, al menos todavía no. No lo sé. Simplemente hazlo y acaba con esto de una vez. Está bien, gimió la joven bruja antes de alejarse. Dentro de la oficina, Bump estaba comiendo una especie de pequeño bocadillo mientras llenaba unos formularios.
Poco después, la puerta se abrió y vio entrar a su alborotador más revoltoso. Ah, ahí estás, Edalin. Toma asiento. Bueno, que conste que hoy no he hecho nada y ayer terminé de limpiar el desastre que dejó el grifo, dijo Eda en su defensa mientras tomaba asiento. No, no estamos aquí para hablar de eso. Es un tema completamente diferente. Ah, ¿sí? ¿Qué es eso? Dime cómo has llevado tus clases. Bastante bien, en realidad. ¿En serio? Entonces, ¿qué es esto? Al hacer un pequeño círculo de hechizos, apareció un papel en un pergamino que se lo mostró a la cara. Era el boletín de calificaciones de Eda y, si bien le estaba yendo bien en algunas materias, estaba reprobando el resto. Ah, ¿entonces lo descubriste? No fue difícil, dijo Bump en un tono muy poco entusiasta haciendo desaparecer la boleta de calificaciones. Normalmente esto sería algo que uno de tus profesores abordaría, pero como tu caso es más único, tengo que tomar el asunto en mis propias manos para abordarlo. Tú, Edalin, debes mejorar, a pesar de que tus habilidades mágicas son horribles, tus calificaciones son horribles. Por lo tanto, se te asignará un tutor para que te ayude. ¿Qué? Sí, no, puede que me guste jugar con el grifo de la escuela, pero estoy bien. ¿Es eso, o te expulsarán del equipo rugby y tendrás que hacer créditos extra? Está bien, Eda cambió de opinión rápidamente y levantó un dedo. Pero hay un problema. Nadie aquí en este basurero querrá hacer eso. Bump se rió entre dientes con gran diversión. Oh, pero conozco a alguien que es más que capaz de manejarte. Empezarás después de que termine el día. El día estaba por terminar y todos se iban a casa. Fuera del edificio, en unos escalones, Eda esperaba a su tutora. Claro que no tenía que hacer créditos extra, pero eso tampoco significaba que la joven bruja fuera a disfrutar de esto. No puedo creer que esté haciendo esto, gimió Eda. Bueno, es tu culpa, Edalin, dijo Lilith en un tono firme, con la atención centrada en su libro que caminaba a su lado. No tienes a nadie a quien culpar excepto a ti misma. Cállate, Lily. Hazlo a tu manera, replicó Lilith mientras cerraba su libro y miraba a su hermana pequeña con curiosidad. ¿No se supone que tu tutor llegará pronto? Eda se burló levemente. Sí, supuestamente. Pero mi pregunta es ¿quién? Porque con tu historial, has asustado a todos y cada uno de ellos. Nadie está dispuesto a hacerlo, dijo Lilith sin intentar sonar malvada, sino simplemente afirmando un hecho. No tengo idea. Estoy tan sorprendida como tú. Diablos, según los patanes, él dijo. Conozco a alguien que es más que capaz de manejarte, dijo con voz burlona, repitiendo lo que había dicho su director. PFF, oh, por favor, como si eso pudiera pasar. Bueno, te veo luego, hermana. Y por favor, intenta al menos apreciar el hecho de que alguien esté dispuesto a ayudarte, preguntó Lilith en tono suplicante antes de irse, dejando sola a su hermana pequeña. Hola Eda, al escuchar la voz la joven bruja frunció el ceño. No me estás tomando el pelo, de todos los que podrían haberme enseñado, tenías que ser tú. Se dio la vuelta y se encontró con un brujo que tenía aproximadamente la misma edad que ella. Este no era otro que el mejor estudiante de Exide, Philip Soulbane. A pesar de su corta edad, este brujo era un prodigio mágico, tenía las mejores notas, era el primero de todas sus clases y muchos lo consideraban un candidato más que digno para convertirse en el próximo líder de la aquelarre del emperador. Por eso, era el único estudiante que podía estudiar todas las formas de magia. Un lujo que a ningún otro estudiante se le concedía. Su uniforme era muy parecido al de sus compañeros, la única diferencia era que sus mangas y calzas eran multicolores. Era la única persona además de Bump a la que más no soportaba. Ja, Phil rió sarcásticamente. Sí, la bruja más poderosa de la isla hirviente necesita mi ayuda. Sorprendente. Por favor, si hubiera sabido que eras tú, habría hecho un crédito extra en su lugar. Ja, por favor, si ahora mismo estás reprobando, ¿cómo diablos podrías hacerlo mejor? Porque no lo harías, dijo, para gran disgusto de Eda. Está bien, mira. Intentemos esto de nuevo. A mí tampoco me gusta esta idea, así que terminemos con esto de una vez. Pausa. Espera, ¿tú y tu marido no se soportaban cuando eran adolescentes? Preguntó Luz, haciendo que Eda detuviera su historia. Sí, más o menos, era más como una rivalidad que cualquier otra cosa, pero eso fue entonces, respondió la señora Wu encogiéndose de hombros. ¿No quieres que termine esta historia o no? Sí, por favor.
respondió Luz con entusiasmo. Lo siento, susurró dejando que su mentor continuara el relato. Después de su pequeña pelea, ambos estaban ahora... enfocar. No. Ni siquiera por uno. No. Oh, por favor, puede que seas el mejor estudiante de la escuela, pero honestamente, creo que eres un cobarde, dijo Eda, haciendo que Phil se encorvara mientras cruzaba los brazos para demostrarle cuánto había ganado toda su atención. Entonces, ¿crees que tengo miedo de un poco de desafío y emoción? ¿Es eso? Eda eligió brevemente sus palabras con cuidado antes de responder. Sí. Sí, lo hago, respondió con una sonrisa burlona y poniendo ambas manos en sus caderas. Phil se puso una mano debajo de la barbilla y pensó con cuidado. Interesante, dime, la próxima clase de pociones, aún no has reunido tus ingredientes, ¿verdad? No, Eda empezaba a sentir curiosidad. ¿A dónde quieres llegar con esto? Eso pensé, también necesitamos reunir los ingredientes, ¿qué tal una apuesta? Estoy escuchando. Si puedo demostrar que puedo manejar un poco de peligro, como tú claramente crees que no puedo, tienes que usar una camiseta que diga Phil es genial y Eda babea. Oh. Bueno, entonces si gano, tendrás que usar un sombrero que diga soy el número 2 y una camiseta que diga el número 1 de Eda. Trato hecho. Phil extendió la mano para que Eda la agarrara, y ella lo hizo. Trato hecho. Además, no cruces los dedos detrás de la espalda, dijo el brujo en un tono monótono, lo que hizo que Eda maldijera levemente en voz baja, sabiendo que no podía escabullirse de la apuesta. Pero el lado positivo era que no le había hecho hacer un juramento, así que eso tenía que contar como algo. Está bien, chico listo. ¿Qué hay en la lista? Preguntó Eda con entusiasmo, mostrando que estaba lista para comenzar su desafío. Phil inmediatamente sacó la lista mencionada que tenía un nombre para cada ingrediente que necesitaban y comenzó a leerlos en voz alta. Semillas de fuego, aguijones de Warnet, plumas de rock, raíces de Arwen y, por último, escamas de un wyvern cornudo. Por suerte, sé dónde están 3 de ellas, todas excepto las raíces de Arwen. Jaja. El señor perfecto no lo sabe. Y yo sé dónde está. Eda cantó victoriosa mientras él no se divertía. Terminemos con esto de una vez. Primero vemos al dúo abriéndose paso con cuidado a través de un lago lleno de lava. Saltando rápidamente de una roca a otra mientras se dirigían hacia un árbol cuyas hojas estaban hechas de llamas puras. Después de finalmente cruzar, Eda abrió un gran saco y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a Phil. Con la señal que le fue dada, procedió a hacer un círculo de hechizo negro haciendo que una hoja de viento se disparara por el aire golpeando los bordes de las mismas ramas. Mientras caían, Phil usó su magia una vez más para hacerlos flotar directamente dentro del saco abierto. Mientras Eda lo ataba, Phil revisó el primer elemento de la lista. Pero mientras lo hacían, no se dieron cuenta de que había un golem de lava justo detrás de ellos. El siguiente ingrediente que tuvieron que reunir en la lista fueron los aguijones de Warnet. Eran más o menos la versión isleña de las avispas, insectos de tamaño monstruoso que fácilmente dejarían en ridículo a los avispones gigantes asiáticos, ya que eran, en efecto, monstruos reales. Desde unos arbustos, Phil y Eda levantaron lentamente la cabeza y observaron un nido enorme construido en la ladera de una roca. A su alrededor volaban docenas de avispas. Sus zumbidos eran fuertes y seguramente se oirían a kilómetros de distancia. Bien, ¿cómo quieres hacer esto? Preguntó Eda. Su tutor, a su vez, hizo algunos gestos con las manos y los dedos que la confundieron mucho. ¿Qué estás haciendo? Simplemente ponte en posición. Está bien, volvió a agacharse entre los arbustos antes de volver a levantarse. Espera, ¿qué vas a hacer? Ven allí ya. Susurró Phil. Está bien, caray, se agachó de nuevo y Phil suspiraba mientras salía de su escondite. Con unos pocos pasos se detuvo. Phil respiró profundamente y se puso 2 dedos en la boca antes de silbar. El fuerte ruido atrajo la atención de los Warnets, que gritaron algo que la mayoría no esperaba. Oigan. Todas sus mamás son tontas y feas. Uno de los Warnets zumbó enojado. Traducción. Oye, no te atrevas a hablar de mi mamá. Entonces, un feo Warnet salió zumbando. Sí. A por él, hijo. Dicho esto, la persecución comenzó y Phil se puso a correr a toda velocidad. Tal como había predicho, unos cuantos Warnets lo perseguían. Para su alivio, solo había 4 de ellos. Si hubiera atacado el nido, muchos más habrían ido tras él.
Si bien los insectos eran rápidos, también lo era el joven brujo, que saltaba sobre troncos y aprovechaba el terreno a su favor, evitando al mismo tiempo que lo picaran. Al poco tiempo, saltó y comenzó a deslizarse por un árbol mientras gritaba. ¡Wow! No muy lejos de allí, Eda vio a Phil acercándose a toda velocidad hacia ella, con las Warnets todavía persiguiéndolo. La joven bruja hizo un círculo de hechizos y fabricó un cuchillo de hielo y se preparó para cortar una cuerda. Una vez que se bajó del árbol, Eda cortó la cuerda y así, los grandes insectos quedaron atrapados en una gran red que los elevó por los aires antes de estrellarse contra el suelo y dejarlos inconscientes. ¿Qué diablos hiciste?, preguntó Eda confundida mientras les quitaba los aguijones mientras Phil marcaba otro elemento. Te lo cuento más tarde. El tercer objeto eran plumas de rock reales. El dúo tuvo que escalar una montaña para conseguir algunas. Lentamente llegaron a la cima y miraron hacia un lado para ver a uno de los pájaros monstruosos durmiendo en su nido. Poco a poco, Phil se levantó y empezó a usar el sigilo a su favor. Silenciosamente se dirigió hacia el borde del nido, usando todo lo que pudo para cubrirse. Ahora era el momento crítico de la verdad. Lentamente, muy lentamente, comenzó a caminar hacia el nido. Mientras lo hacía, no se dio cuenta de que pisaría un pequeño hueso que lo rompería, lo que hizo que el brujo se congelara mientras Eda observaba con preocupación cómo el rock gruñía y se movía un poco. Por suerte, no se despertó, lo que hizo que Phil suspirara aliviado en silencio y continuara caminando hacia el nido. Sin mucho tiempo, rápidamente arrancó algunas plumas sueltas del interior. ¡Achú! Para su disgusto, Eda terminó estornudando instantáneamente despertando al pájaro gigante, lo que hizo que Phil fulminara con la mirada a la bruja, quien sonrió tímidamente antes de que ambos comenzaran a gritar mientras comenzaban a escapar del pájaro gigante. Con 3 ingredientes listos, solo faltaban 2 más. Los gritos del dúo se podían escuchar resonando desde un camión porque en ese momento, tanto la bruja como el brujo estaban huyendo de árboles asesinos que usaban sus raíces para caminar como arañas. ¿Desde cuándo los árboles intentan matarte? Se supone que es al contrario, exclamó Eda. Aparentemente no, respondió Phil mientras se detenía rápidamente y hacía 2 círculos de hechizos de color negro antes de empujar ambas manos hacia adelante. Al hacerlo, surgió una pared de fuego que hizo que los árboles asesinos detuvieran su persecución y retrocedieran asustados. Pero por suerte para nosotros, tienen miedo al fuego. Vamos allá. Después de correr un poco más, los dos se sientan contra una roca, jadeando pesadamente por todo el correr que tuvieron que hacer. Por favor, dime que tienes algo, dijo Eda y obtuvo su respuesta con Phil sosteniendo algunas raíces que emitían un brillo naranja inquietante antes de guardarlas. Oh, gracias, Titán. Ambos adolescentes se recostaron contra la roca en la que estaban mirando al cielo. Por un breve momento ella lo miró. ¿Sabes, Phil, en realidad estás bien? ¿Cómo es eso? Bueno, esperaba que fueras un completo nerd y un cobarde, un sabelotodo estirado, pero después de verte en acción, en realidad eres bastante genial, y el hecho es que lo haces mejor que todos nosotros. Phil levantó una ceja ante lo que dijo. ¿Qué se supone que significa eso? Hola, se volvió hacia él. Recibes un trato especial por parte de Gump. ¿Cómo es que puedes estudiar toda la magia mientras que nosotros nos quedamos con solo una? Phil se burló levemente de lo que ella dijo. Sabes que no es como si yo quisiera esto. Y al menos no soy una aspirante a bruja que siempre se mete en problemas por querer atención. Ambos se pusieron de pie y se miraron fijamente. Oh, por favor, al menos no voy a ser el favorito de la maestra y a besar el trasero de Booms. Está bien, 1, no lo sé y 2, nada, simplemente suenas un poco bien. ¿Sabes? Por un minuto pensé que intentarías conocerme, pero no, eres como todos los demás que me consideran algo que no soy. Ni siquiera sé por qué me molesté en hacer esta estúpida apuesta contigo. Sí, no deberías, porque sé que incluso sin tu ayuda, sería capaz de reunir todos estos ingredientes por mí mismo. Oh, por favor. No habrías durado tanto sin mí y lo sabes. Replicó Phil. Ja. Apuesto a que podría conseguir algunas escamas sin tu ayuda. Adelante, de todas formas siempre afirmas ser la bruja más poderosa de las Islas Sirvientes. Ambos se miraron a los ojos. Bien. Eda se miró a los ojos a Phil y él se miró a los ojos a ella. Bien. Ambos caminaron por caminos separados.
En otro lugar, en un área abierta en el bosque lleno de rocas, Eda refunfuñaba burlonamente repitiendo las palabras que se dijeron antes. No habrías durado tanto sin mí, TCH, estúpido sábelo todo cree que lo sabe todo, es igual que Lily, la bruja escaneó el área buscando las escamas del wyvern con cuernos. PFFT, ¿qué sabe él de mí? Mientras continuaba su búsqueda muy lenta pero seguramente toda la ira que sentía comenzaba a desvanecerse. Espera un minuto, ¿por qué me siento como la que está jodida aquí? La joven bruja se preguntó confundida antes de recordar lo que había sucedido suspirando un poco sacudiendo la cabeza. Tal vez lo hice, fui un poco lejos, ¿y qué dijo antes? Mientras reflexionaba sobre sus pensamientos, un fuerte gruñido salvaje llamó la atención de Eda, haciéndola agacharse rápidamente detrás de una roca y mirar a su alrededor para encontrar la fuente del ruido. Está bien, será mejor que busquemos esas escamas y salgamos de aquí. Mientras decía esto, de repente sintió que la roca contra la que se estaba escondiendo empezaba a moverse un poco. Antes de que tuviera tiempo de reaccionar, esta salió del suelo y la elevó por los aires. Lo que emergió del suelo fue un gran wyvern gris con un enorme conjunto de cuernos como de carnero, su envergadura era fácilmente de 15 pies y, para consternación de Eda, estaba justo frente a uno de los ojos marrón dorado del wyvern, que se abrió y fijó su mirada en la de la bruja. Oh, mierda, Eda maldijo al ver su situación antes de dejarse caer, evitando sus fauces. Mientras descendía, Eda hizo un círculo de hechizos usando su magia para crear una ráfaga de viento que la frenara, lo que funcionó de maravilla. Comenzó una pelea cuando Eda saltó a un lado para evitar que la bestia golpeara su cola contra el suelo. Rápidamente se puso a trabajar y realizó algunos círculos de hechizos enviando algunas bolas de fuego al wyvern, cada una explotando al impactar. A pesar de esto, el wyvern no se inmutó y cargó hacia adelante, pero Eda se alejó rápidamente mientras la bestia se estrellaba contra las rocas y se rompía en 1.000.000 de pedazos. Mientras estaba en el suelo, Eda hizo algunos círculos de hechizos más que dispararon múltiples púas hechas de hielo. Pero debido a su piel dura, apenas pudo hacer mella. ¿En serio?, exclamó Eda mientras comenzaba a correr con el wyvern persiguiéndolo lentamente, acercándose cada vez más a la joven bruja. Cuando estaba a punto de alcanzarlo, de repente una gran roca se disparó desde el suelo debajo de su estómago, haciendo que la bestia perdiera el equilibrio y tropezara. Espera. Eda se dio la vuelta para ver que era Phil corriendo hacia adelante y haciendo rápidamente 4 círculos de hechizos que dispararon rayos de electricidad que golpearon al wyvern, que rugió de ira. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Guau! No obtuvo respuesta, pero Phil la apartó del camino evitando los cuernos del wyvern antes de que se detuviera y volviera a intentarlo. Mientras se acercaba, Phil hizo un gran círculo de hechizos frente a él y lo atravesó con un puñetazo, creando un gran puño que chocó con la cabeza del wyvern y la hizo retroceder. Aprovechando el momento, Phil agarró uno de sus cuernos y con su fuerza lo arrastró consigo para golpear las puntas contra una gran roca cercana. Mientras intentaba salir, Phil corrió rápidamente hacia Eda. «¿Qué estúpida eres?», preguntó Phil dándole un golpecito en la frente. «¿Estás tratando de que te maten? ¿Por qué te importa? El hecho de que a veces no estemos de acuerdo no significa que quiera que estés muerto», espetó Phil para su sorpresa antes de suspirar y volver a prestar atención al wyvern. «Dejando eso de lado, Eda, lo que sea que veas, solo, tenme paciencia un minuto». «¿Qué?». Eda se quedó confundida y vio como Phil cerraba los ojos y cruzaba los brazos sobre el pecho. Se podía ver un brillo tenue en la zona del pecho, lo que confundió a Eda y la hizo preguntarse qué estaba haciendo. También fue allí donde notó que su sombra comenzaba a tomar vida. No pudo evitar mirar con asombro y asombro cómo la sombra comenzaba a levantarse del suelo y a tomar una forma más física. La sombra de Phil se había convertido en un enorme lobo humanoide de color marrón oscuro que tenía una raya blanca que le bajaba por la espalda y alrededor del cuello había un collar dorado. No tenía patas, solo la parte superior de su cuerpo. El resto estaba conectado al brujo. Tan pronto como apareció, la entidad parecida a una sombra emitió un aullido para darse a conocer. Cerca de allí, el wyvern cornudo finalmente logró desatascar sus cuernos y volvió su mirada hacia la bruja y el brujo. El wyvern rugió mientras cargaba hacia adelante, pero no pudo llegar muy lejos porque con un solo movimiento de su mano derecha, el lobo que estaba detrás de él detuvo a la bestia en seco agarrándole el cuello. Mientras estaba atrapado en esa posición, Phil hizo un movimiento con su otra mano libre.
Como si fuera una especie de orden, el lobo se quitó algunas de las escamas del wyvern de su estómago. Una vez hecho esto, el lobo lo arrojó hacia adelante y lo hizo rodar por el suelo. Mientras estaba en el suelo, el lobo se inclinó y colocó las escamas frente a Phil. Ahora, este sonrió con satisfacción al saber que la recolección de ingredientes estaba lista, pero su atención se dirigió nuevamente al wyvern, que se preparó para atacar nuevamente. Sin embargo, no lo hizo, ya que con un chasquido de sus dedos, la sombra del lobo emitió un aullido espeluznante creando ondas de sonido que se lanzaron hacia el wyvern, impactando a la bestia a medida que cada anillo lo atravesaba. HMPH, si te metes con el lobo, te quedas con los colmillos, dijo Phil mientras recogía las escamas. Ahora sal de aquí. Gruñó el lobo detrás de él, enviando un mensaje bastante claro al wyvern, que se alejó volando aterrorizado más allá de lo razonable. Con la pelea terminada, Phil suspiró aliviado y, al mismo tiempo, el lobo se replegó hacia atrás en el suelo detrás de él, volviendo lentamente su sombra a la normalidad. Miró a Eda, que todavía tenía la mandíbula abierta por la sorpresa. Sacudiendo la cabeza ligeramente, debido a lo cansado que estaba, Phil comenzó a caminar y pasó junto a la joven bruja. Al ver que lo hizo, ella corrió hacia él. ¿Qué fue eso? Ella estaba haciendo todo tipo de preguntas. Nunca había visto ningún tipo de magia como esa antes, ni siquiera había oído hablar de algo así. ¿Cómo diablos hiciste eso? La miró con expresión cansada. Mira, no estoy en posición de hacerlo, pero te agradecería que no le contaras a nadie más lo que acabas de ver. Es mejor así. La forma en que Phil lo dijo fue extraña, no rogó, no se puso de rodillas ni nada. A lo largo de los años, Eda había visto y oído hablar de todo tipo de magia extraña, pero lo que vio ahora se llevó la palma por completo. El lobo podría haber matado fácilmente al wyvern, pero no lo hizo, solo lo asustó. Podría haberla matado si hubiera querido, con un poder como ese. Bueno, supongo que te debo una, así que no se lo diré a nadie. Gracias. Pero no lo entiendo, ¿por qué me salvaste? Porque el wyvern te hubiera matado y además, te debo una disculpa, respondió Phil haciendo que Eda inclinara la cabeza confundida. ¿Por qué? Recordó rápidamente lo que le había dicho. No, olvídalo, todo está bien. No, no es solo eso, te juzgué completamente mal, Eda. Phil se detuvo en seco, al igual que ella. Puedes causar todo tipo de estragos, pero a pesar de todo eso, tu magia es fuerte y en realidad eres una buena persona, así que, por si sirve de algo, lo siento. Al oír esto, Eda adoptó una expresión solemne. Lo siento por Phil, y tenías razón, no sé nada sobre ti en absoluto. Supongo que tal vez fue porque estaba celosa de que pudieras hacer algo que yo aparentemente no puedo hacer. ¿Quieres estudiar toda la magia? Sí, no quiero limitarme solo a las pociones. Hay tantos tipos de magia diferentes y quiero saber más. Phil asintió un poco con la cabeza. Puedo entenderlo, pero Eda, en mi defensa, siento lo mismo, pero no de esta manera. ¿Qué? Eda, ¿de verdad crees que soy capaz de estudiar toda la magia en la escuela porque tengo un don? No, no es eso. Entonces, ¿por qué estás? No me dieron otra opción, respondió Phil. Puede que sea el mejor estudiante de la escuela, pero en el fondo, mi corazón no está ahí. Entonces, básicamente solo sonreíste para engañar a todos y hacerles creer que todo está bien. Asintió con la cabeza. ¿Lo saben tus padres? Mi padre probablemente lo hace, pero no escucha. También escuché sobre todos los rumores sobre la posibilidad de que yo me convierta en el próximo líder de la aquelarre del emperador, y no quiero eso. Espera, ¿hablas en serio? Lo digo en serio. Probablemente tenga todas las oportunidades de unirme después de graduarme. Seguro que es el sueño de prácticamente todas las brujas y brujos de aquí, pero quiero ser más que eso. Vaya, nunca pensé que escucharía a alguien como tú decir eso. Me llevé más sorpresas de las que crees, dijo Phil con confianza y con una sonrisa burlona que luego fue reemplazada por una sonrisa. Y sabes qué, al diablo con todo. Empecemos de nuevo. Extendió la mano. Philip Soulbane, pero llámame Phil para abreviar. Eda se sorprendió al ver esto, porque la mayoría de los demás estudiantes y profesores nunca intentaron conocerla mejor y ninguno de ellos se disculpó, aunque la mayoría de las veces era culpa suya. Pero tenía que admitir que era bueno saberlo, ¿no? Fue un alivio ver que la única persona que no soportaba era en realidad una persona decente. Después de una breve pausa, Eda le devolvió la sonrisa y le estrechó la mano. Era Ilne Clautrone, y prefiero simplemente Eda.
Así que ya somos dos. Ahora volviendo al tiempo presente. Y así fue como sucedió. Vaya, esa fue una historia bastante decente, y básicamente, ambos eran básicamente rivales que se volvieron amigos y luego eventualmente amantes. Eso es bastante genial. Eso lo resume bastante bien, comentó Eda encogiéndose de hombros mientras pasaba la página del álbum de fotos que mostraba las muchas citas que ambos tuvieron. Si bien Phil no tenía esa intención, intentó algo que muy pocos habían intentado hacer. Tratar de conocerme a mí mismo, no solo a un alborotador orgulloso, y a cambio encontré a alguien que realmente significó mucho para mí. De todos modos, ¿qué era esa magia que tenía Phil? Al escuchar esta pregunta, Eda adquirió una mirada preocupada en sus ojos. Luz, no creo que ahora sea el momento adecuado para hablar de eso. ¿Por qué? Phil tenía sus razones para mantener esa magia en secreto, cuando tenga la oportunidad te lo explicaré más. Está bien, lo entiendo, dijo Luz antes de cambiar de tema. Entonces, si abandonaste la escuela, ¿qué hizo Phil? Él vino conmigo. Junto con Hilda y Saúl. Todos excepto Lilith. ¿Por qué se fueron con ustedes dos? Bueno, para Hilda él era su hermano y para Saúl su amigo más cercano. Eran leales a él, tenían mucha confianza entre ellos. Entonces, después de dejar la escuela, ¿qué hicieron todos ustedes? Decidimos separarnos por un tiempo. Phil y yo intentamos encontrar un lugar donde vivir, mientras que Hilda se fue a la naturaleza a estudiar dragones y Saúl regresó a los pantanos hirvientes, donde todavía vive ahora. Pero creo que voy a detenerme aquí. Eda, por favor dime que tendrás más historias que contar. ¿De verdad quieres escucharlos? Sí, lo haría en realidad. La señora Guo se rió entre dientes ante la respuesta de su aprendiz. Está bien. Cuando tengamos tiempo libre, te contaré más. Mientras decía eso, se escuchó el sonido de la puerta al abrirse de golpe. Venid, venid. Hemos dado una paliza. Gritó Kim, seguido de Evan. Y esta noche tenemos algo para cenar. Bueno, parece que se acabó el tiempo de nuestra pequeña niña, dijo Luz levantándose de su lugar mientras Eda se reía un poco. Sí, en realidad también lo estaba disfrutando. Lo cual es extraño. Después de decir esas palabras, colocó el álbum de fotos en el cofre. Mientras su estudiante bajaba las escaleras, Eda se detuvo y se dio la vuelta por un momento antes de usar su magia para hacer que el álbum regresara a su mano. Pensó que quizás más tarde esa noche los revisaría un poco más, y tal vez incluso agregaría algunas cosas si tenía la oportunidad. Continuará.